Hola a todos, hoy hablaremos de la hidroximetilglutamaril-CoA reductasa. Esta es una enzima muy importante en la producción y regulación de compuestos esenciales. Participa en la producción de precursores de isoprenoides, los cuales son metabolitos esenciales para el mantenimiento de la membrana y la pared celular y son importantes en la producción de glicoproteínas, en los mecanismos de defensa y en la modificación de proteínas. Es importante mencionar que la formación de precursores de isoprenoides puede ocurrir por dos vías distintas, la vía del mevalonato o la vía del gliceraldehído 3-fosfato piruvato, también conocida como vía del no mevalonato. La vía del mevalonato es propia de animales, arqueas y también es utilizada por una gran variedad de bacterias gram negativas. En esta vía es en la que actúa nuestra enzima en cuestión. Existen dos clases distintas de enzima hidroximetilglutaryl coenzima A reductasa. La clase 1, que solo se encuentra en eucariotas y en la mayoría de las arqueas, y la clase 2, que solo se encuentra en procariotas y en algunas arqueas. Aquí podemos observar un video esquemático de cómo sería la estructura tridimensional de esta enzima de clase 2. La distinción entre estas dos clases se basó en el número de residuos de aminoácidos conservados, la forma en la que se configuran estos residuos en el sitio activo, la estructura tridimensional, la sensibilidad a inhibidores y la preferencia de cofactores. En la imagen se observa una comparación de secuencias de aminoácidos de enzimas de la clase 1 y de la clase 2 correspondientes a distintos organismos. Y se encuentran resaltados por colores distintos niveles de homología en esta secuencia, siendo aquellos resaltados con color gris los aminoácidos que se han conservado a lo largo de la evolución tanto en la clase 1 como en la clase 2 independiente del organismo al que corresponda. Mientras que en azul se encuentran resaltados aquellos aminoácidos que solo se conservan en las clases correspondientes. Aquí vemos que ya la homología no es la misma, por lo que esta diferencia fue lo que permitió la clasificación de las dos clases. Ahora nos centraremos en hablar un poco sobre las características de la hidroximetilglutaryl-CoA reductasa, la cual es la enzima que nos corresponde. El número S de esta enzima es 1.1.1.88. Cada número nos indica una característica. El primer número indica que es una oxidorreductasa. El segundo número nos indica que actúa sobre el grupo donante de carbonos e hidrógenos y de grupos hidroxilos. El tercer número nos indica que utiliza NAD o NADP como aceptores. Y finalmente el último número, que es el 88, indica el orden en que fue clasificada en la lista. Por otro lado, el nombre sistemático de esta enzima es R-mevalonato NAD oxidorreductasa CoA acetilación. Este nombre se centra más en el sustrato preferente por la enzima, el cual es el mevalonato con estereoquímica R. Como ya se mencionó, pueden usar NAD o NADP como aceptores de electrones. Estos corresponden a los cofactores. También pueden ser utilizados en su forma reducida, pero esto dependerá del organismo y de la dirección en la que vaya la reacción. Algunas hidroximetilglutaryl-CoA reductasa de clase 2 usan solo NAD en su forma oxidada, como lo son las enzimas que corresponden a la especie de Pseudomonas mevaloni. En otros casos se han encontrado que algunas solo usan NADP reducido, como es el caso de los Streptococcus fecalis. Otras enzimas de clase 2 pueden usar tanto NAD como NADP reducidos, con preferencias por uno u otro. Esto suele ocurrir con las enzimas de clase 2 de Staphylococcus aureus. Otro dato importante de esta enzima es que cuenta con una extensión de 428 residuos de aminoácidos, los cuales se representan en esta imagen. En cuanto a la ruta metabólica, nuestra enzima, la HMG-CoA reductasa, es capaz de catalizar la desacilación reductora de SHGM-CoA,
a R-mevalonato. Esta desacilación reductora es el primer paso comprometido de la vía del mevalonato y ocurre en todas las arqueas, con la distinción de que algunas usan la enzima de clase 1 y otras la enzima de clase 2. Este primer paso llevará a la conformación de precursores de isoprenoides. Como vemos en la imagen, la reacción que cataliza la enzima es la desacilación reversible reductora de 4 electrones de HMG-CoA para producir mevalonato y usa como intermediarios mevadil-CoA y mevaldehído. Por otro lado, la misma enzima hidroximetil-glutaril-CoA reductasa es capaz de realizar el reverso de la reacción ya explicada y consiste en la acilación oxidativa de R-mevalonato a S-HMG-CoA. Podemos ver la reacción en pantalla y vemos que el sustrato es R-mevalonato, CoA y 2 moléculas de NAD, lo que genera hidroxi-3-metil-glutaril-CoA, 2 moléculas de hidrógeno y 2 moléculas de NAD reducido. Este proceso es propio de Pseudomonas mevaloni, la cual puede utilizar el mevalonato como única fuente de carbono y energía. Ahora hablaremos de las características estructurales de la enzima de clase 2. Comencemos por entender que la enzima de clase 2, a diferencia de otras, esta enzima no tiene un dominio de membrana. Su región catalítica es interesante porque, aunque está estructuralmente relacionada con la enzima de clase 1, tiene una diferencia importante en su arquitectura. Las enzimas de clase 2 constan de solo 2 dominios. Dominio L, que es el que se encarga de unirse al sustrato, y dominio S, que es el que se encuentra insertado dentro del dominio L y tiene una función específica: unirse al NAD. Aquí vale aclarar una diferencia crucial, y es que mientras que la enzima de clase 1 se une a NADP, las de clase 2 se unen a NAD. Ahora, para entender mejor cómo funciona la enzima de clase 2, vamos a ver algunos movimientos conformacionales del dominio C-terminal, también llamado CTD. En la siguiente serie de imágenes observamos cómo cambia la conformación de CTD dependiendo de los ligandos unidos. Los ligandos aparecen como esferas, con cada átomo un color específico: carbono en rosa o verde, nitrógeno en azul, oxígeno en rojo, fósforo en naranja y azufre en amarillo. En la imagen A podemos observar la estructura de la enzima sin ligandos. Aquí el CTD está en una conformación abierta. En la imagen B podemos observar que al unirse NADPH, la enzima sigue en una conformación abierta. En la imagen C se puede apreciar que cuando se une el HMG-CoA, el CTD se encuentra en una conformación parcialmente cerrada. En la imagen D finalmente vemos la estructura del complejo ternario, que cuando NAD+ y HMG-CoA se unen, el CTD alcanza una conformación cerrada. En esta estructura estamos observando a uno de los monómeros del homodímero en gris y al otro como caricatura naranja con el CTD en azul. Ahora hablaremos un poco de los residuos de aminoácidos clave en el sitio activo, que juegan un papel fundamental tanto en la catálisis como en la unión de cofactores y sustratos. Tenemos a la lisina, que participa en la catálisis y estabiliza el intermediario mevadil-CoA durante la reacción. También tenemos aspartato, que forma parte de una red de enlaces de hidrógeno que interactúa con el grupo carbonilo del HMG-CoA y es crucial para ambas etapas reductoras de la reacción. También tenemos al glutamato, que ayuda en la segunda etapa de reducción y es fundamental en la red de enlaces de hidrógeno, actuando posiblemente como una lanzadera de patrones. Y finalmente también tenemos a la histidina, que se propone que este residuo protona el tianión CoA saliente, facilitando el proceso catalítico. Ahora, como ejercicio de cinética enzimática tenemos lo siguiente:
que dice que la actividad de un aminoácido descarboxilasa puede ensayarse manométricamente siguiendo el desprendimiento de dióxido de carbono. En un experimento realizado con esta enzima en presencia o ausencia de un hidroxiácido, se obtuvieron los siguientes resultados. También nos dice que el hidroxiácido actúa como inhibidor y que tiene una concentración molar de 0.05. La tabla nos muestra diferentes cantidades de la enzima aminoácido descarboxilasa en milimoles. A su vez, relacionado a estos datos, nos muestra la velocidad de reacción, primero en ausencia del hidroxiácido y segundo en presencia del hidroxiácido, que corresponde a la última fila. Y nos pide con estos datos, primero, indicar el tipo de inhibición que ejerce el hidroxiácido en la reacción enzimática y segundo, calcular los valores de la constante de Michaelis y la velocidad máxima en cada condición. Y a su vez analizar e interpretar los cambios en estos parámetros. Aplicando en Excel el inverso multiplicativo de los datos brindados, se obtiene la siguiente tabla y la siguiente gráfica. Gracias a la información suministrada por la gráfica, se puede entender que la inhibición es de tipo competitivo. Al ser de tipo competitivo, puede unirse a una enzima y bloquear la unión del sustrato. Por ejemplo, al pegarse al sitio activo, esto se conoce como inhibición competitiva, porque el inhibidor compite con el sustrato por la enzima, es decir, solo el inhibidor o bien el sustrato puede estar unido a la enzima en un momento dado. Competitivo disminuirá la velocidad de reacción cuando no hay mucho sustrato, pero si hay mucho sustrato, este ganará. Es decir, la enzima de cualquier forma puede alcanzar la velocidad máxima de reacción, siempre que haya suficiente sustrato. En este caso, casi todos los sitios activos de casi todas las moléculas de enzima estarán ocupadas por el sustrato en lugar del inhibidor. Ya con los datos administrados podemos buscar la velocidad máxima de la reacción. Y es que esta ecuación describe cómo la velocidad de reacción depende de la concentración del sustrato y permite entender el comportamiento de las enzimas. Y es que la velocidad máxima de la reacción, o Vmax, se alcanza a altas concentraciones de sustrato con la enzima saturada. Entonces, para esta fórmula necesitamos una constante de velocidad del paso en el complejo enzima-sustrato OES que se convierte en un producto o conocido también como K2 y la concentración total de la enzima en la reacción OE. Como podemos observar acá tenemos que K2 son los datos de X, que serían estos dos que se encuentran acá, mientras que E vendría siendo solamente uno. Además que se realizó una ligera modificación a la hora de realizarlo en Excel, y es que a diferencia de la ecuación de la diapositiva anterior, tenemos que la concentración total vendría siendo dividido por la constante de velocidad, lo que nos da los resultados estos que observamos acá. Esta velocidad máxima que se obtuvo en A y B va a ser usada para encontrar la constante de Micaela. Bueno, para calcular la constante de Michaelis tenemos que con Y igual a mx más b sería donde y igual a 1 sobre la velocidad inicial. Luego m, que es la constante, sobre la velocidad máxima. ¿Qué ocurre? Que como ya encontramos la velocidad máxima y la tenemos graficada, entonces se va a hacer una pequeña relación de la pendiente que vendría siendo km igual a la pendiente por la velocidad máxima. Tenemos que en promedio nos daría un 190, porque multiplicamos la velocidad máxima 156.49 por y, que vendría siendo 3.36, y con este cálculo pues sacamos la constante de Michaelis. La constante de Michaelis es una medida de la afinidad de una enzima por su sustrato. Un valor pequeño de Km indica una alta afinidad, lo que significa que la enzima y el sustrato están fuertemente unidos y que la reacción es más probable que proceda. Por otro lado, pues el valor grande de Km indica una baja afinidad, lo que significa que la enzima y el sustrato se disocian fácilmente y la reacción es menos probable que suceda.